Bueno, actualmente existen una amplia variedad de métodos anticonceptivos y para aquellas personas que no planean tener hijos en el corto plazo, una opción viable son los métodos anticonceptivos de larga duración. Estos son aquellos que, entre otras características, tienen un efecto que va de 3 meses a incluso varios años. Vamos a hablar de ellos, de sus ventajas, desventajas, características, de los riesgos que implican. Y está con nosotros para ampliarnos el tema el ginecólogo Adrián Castro, a quien le agradezco mucho que esté esta mañana de viernes. Doctor, buen día, Randall. Bienvenido. Gracias. Si tienen preguntas, ya saben, el Facebook por escrito o el 6087-7777 en caso de que quieran grabarnos la pregunta en video. Vamos a colocarles una pantalla, doctor, y usted nos va a ir explicando cuáles son justamente estos métodos de larga duración. Claro. A grandes rasgos tenemos 3 grupos, ¿verdad? Estamos primeramente los sistemas intrauterinos, que tenemos la T de cobre, la clásica, y los liberadores de hormonas, que ahí tenemos 2, unos que duran 5 años y otros que duran 3. Uno muy novedoso que estuvo muy de moda hace pocos años, porque realmente llegó al país hace poco, es el implante subdérmico. Ese se utiliza en la parte interna del brazo, dura 3 años. Y dependiendo, como bien lo dijiste, hay quienes también incluyen en este grupo la inyección de los 3 meses. ¿Por qué? Porque es un método anticonceptivo que no depende de estar tomando una pastilla todos los días. Ok. Repasemos entonces el periodo de duración, que me parece que es algo que la gente siempre quiere tenerlo presente y siempre quiere saberlo. ¿La T de cobre dura entonces? 10 años. 10 años. ¿Y el DIU? Perdona, y particularmente también hay ciertas T de cobre que duran 6, entonces siempre es importante hacer esa aclaración de con el 6 a 10 ginecólogo. años. Correcto. Ok, el DIU, liberador de hormonas. Hay 2, uno dura 5 años y hay otro que dura 3. Ok, el implante subdérmico. Dura 3 años. Ajá, y la inyección de los 3 meses. De los 3 meses, correcto. Aquí importante que no estamos hablando de esa inyección que es todos los meses, porque esa no se considera una de larga duración, sino que es esta que es cada 3 meses. Esa imagen que tenemos ahí, ¿qué es? Ese es Ese es la para T de que cobre, se ¿verdad? imaginen, correcto, el dispositivo intrauterino. Y funciona exactamente igual entre la T de cobre y el que libera hormonas. Es el mismo aparato desde el punto de vista, ¿verdad? Como se coloca, incluso en el consultorio, va dentro del útero, solo que la T de cobre no libera hormona, está hecha de cobre como su nombre lo dice, y el liberador de hormonas, pues sí. Esta otra imagen es el implante, que como les decía, va dentro, en la parte interna del brazo, son como unos 4 centímetros de largo y de anchos como medio centímetro. ¿Solo en el brazo se coloca? Solo en el brazo. Es muy, muy imperceptible y muy, muy discreto. Entonces a la paciente le gusta mucho esa característica. Claro, claro. ¿Por alguna razón especial en el brazo, doctor? Es donde como la absorción es subdérmica, ¿verdad? Y con la grasita del brazo se absorbe el medicamento a lo largo de esos 3 años, es ideal. Además, la técnica de la colocación es en ese sitio. Ok, eso es la inyección. Esa es la inyección de los 3 meses. Como les digo, ¿verdad? No estamos hablando de la mensual, sino la que se pone cada 3 meses. Y es importante porque todos como grupo no tienen estrógenos. Ninguno de ellos tiene estrógenos. Ok. Doctor, aparte de las diferencias lógicas de duración del efecto, ¿hay alguno de estos métodos que usted diga es más seguro, es mejor que el otro? ¿O eso depende de qué factores? Qué pregunta más comprometedora. Pero realmente existen estudios que comparan todos los métodos entre sí. E incluso, digamos, con la típica pastilla anticonceptiva. Cuando uno los pone a comparar desde el punto de vista para evitar un embarazo, todos los de larga duración son superiores a la pastilla. Punto número 1. Y número 2, entre los de larga duración también hay diferencias. El implante es el gran ganador en ese sentido, o sea, es el que mejor eficacia para prevenir el embarazo tiene. Le siguen los dispositivos intrauterinos que liberan hormona, posteriormente la T de cobre y finalmente la inyección de 3 meses. ¿El implante qué porcentaje de efectividad tiene? Para valorar esto se habla de un índice de Pearl. Eso lo que hace es ver cuántas pacientes utilizan el método, por cuántos años y cuántas quedan embarazadas. Entonces, para dar una idea más o menos en porcentajes, es de un 0.1 en implante, que es a veces lo hemos visto también en 0.05, dependiendo de donde lo leas. Entonces, eso comparado al 8% de las pastillas es una gran diferencia. Es una gran diferencia. Ahora, la otra pregunta, doctor, ¿son reversibles estos métodos? Sí, importantísimo, porque muchas pacientes creen que, bueno, me condené a usar el método 3 años o 5 años y no hay nada que hacer. Realmente se puede suspender en el momento que la paciente lo desea, ya sea por búsqueda de embarazo, por cambiar el método o por poca tolerabilidad. Se puede suspender en el momento, cuando ella lo quiera
Ya estoy hablando de los implantes y los dispositivos y no va a haber ningún problema, no tiene que cumplir ese periodo previsto. La inyección pues sí se las trae un poquito más porque el efecto, como es una carga hormonal que va a durar 3 meses, no podemos hacerlo, digamos, revertirlo antes de ese tiempo, pero a los 3 meses pues se suspende y listo. Digamos, ¿qué aspectos ustedes toman en cuenta a la hora de sugerirle a una mujer, en este caso, utilizar uno u otro? Yo me imagino que la edad es un factor. La edad es muy importante y hay mucho tabú, como te contaba, el implante llegó hace poco al país y entró como un proyecto de la institución, de la Caja Costarricense, para prevenir el embarazo adolescente. Entonces en la calle está mucho el pensamiento de que el implante es solo para adolescentes o para chicas jóvenes o menores de 21 años. Eso realmente no es cierto, es únicamente que la institución está aprobada para esa población, pero es cierto que se puede utilizar en cualquier edad. Y sí está, digamos que el grupo clásico que está recomendado utilizar larga duración es en paciente joven. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo, son chicas que están estudiando, que están trabajando, que tal vez todavía no están tan organizadas, que tienen mucha cosa encima y como es más efectivo para prevenir el embarazo, realmente en todas las organizaciones a nivel mundial lo que se recomienda para paciente adolescente son métodos de larga duración. ¿Pueden utilizarlo mujeres hipertensas, por ejemplo, o diabéticas? Correcto. Como te contaba, no tienen estrógenos, entonces la gran mayoría de contraindicaciones de los métodos anticonceptivos hormonales es lo no da el estrógeno. El estrógeno es el que nos da ese problema desde el punto de vista de trombosis, de hipertensión, de migrañas, incluso de cáncer de mama. Entonces, como estos dispositivos no tienen ese estrógeno, se pueden utilizar de manera segura en esas pacientes. Ok, yo quiero que hablemos un poquito de los riesgos también, porque hemos hablado de las cosas buenas y positivas que tienen, pero también, como cualquier otro medicamento, también ¿verdad? Existen sus complicaciones. Vamos a colocarles una gráfica con algunos de los riesgos que hemos ayudado, que hemos definido con la ayuda del doctor. Sangrados anormales, ausencia de menstruación, aumento de peso, en el caso de la inyección propiamente, osteoporosis, en el caso de la inyección también, brotes de acné y desplazamiento del dispositivo. ¿Cuál de estos riesgos diría usted que es más frecuente, doctor? Lo más común, bueno, verdad, es que no todo lo que brilla es oro, como dicen, siempre viene con algún efecto secundario que es importantísimo aclarárselo a la paciente para que esté tranquila. Yo diría que lo más frecuente van a ser los primeros dos, ¿verdad? Las alteraciones en ese ciclo menstrual. Sangrados anormales me refiero a que puede empezar a tener o una disminución muy importante de la menstruación hasta llegar a desaparecer incluso, o sangrados tipo manchado, que por supuesto llega a ser muy molesto para la paciente, esto principalmente con el implante. La T de cobre más bien nos tira hacia el otro lado, que nos produce un sangrado muy profuso, incluso a veces se asocia con dolores pélvicos por la colocación del dispositivo, entonces esos principalmente son los que yo diría que son más frecuentes. La inyección en específico se asocia también al aumento del peso, que eso, ¿verdad? Clásica pregunta, doctor, ¿pero qué va a pasar con mi peso con el uso de una carga hormonal por tantos años? Realmente la evidencia lo único que nos dice es que la inyección de 3 meses es la que aumenta el peso de una manera significativa. Parece ser que por un tema de redistribución de líquidos y, ¿verdad?, una carga hormonal que dura 3 meses. Y en osteoporosis, importantísimo también porque estábamos hablando de chicas jóvenes y la masa ósea, el pico de ganancia de masa ósea se da entre los 18 y los 25. Entonces, si utilizamos la inyección por más de 2 años, definitivamente se ha visto que el riesgo de osteoporosis aumenta en esas pacientes. Y entonces, ¿es esperable que produzca o sangrado muy abundante, más abundante de lo normal, o la ausencia completa de la menstruación? Si hablamos de la T de cobre, lo esperado es que dé sangrado abundante. Si hablamos de los que liberan hormona, lo esperado es que llegue a desaparecer la menstruación. Ok. Otra cosa que a muchas mujeres les preocupa es el aumento de peso. Quisiera saber cuál de estos está más relacionado con este efecto. Definitivamente la inyección. El implante, dependiendo de donde uno lo pueda revisar, algunos dicen que sí, otros dicen que no. No debería, uno no espera que haya un aumento de peso significativo, pero la inyección de los 3 meses sí. Ok. Otro aspecto importante que lo mencionábamos en la pantalla es el desplazamiento del dispositivo. ¿Esto es algo que pasa muy frecuentemente? Excelente pregunta, porque igual siempre llegan con ese miedo, ¿verdad? Y ese susto, y siempre es que yo escuché que a tal persona se le desplazó. Si uno lleva a cabo la técnica correcta y la paciente apropiada, seleccionada, no debe por qué haber un problema de colocación. Muchas veces, y esto va a depender de la anatomía de la paciente, ¿verdad? Cirugías previas, procedimientos previos que se les hayan hecho, en el cuello del útero,
O también la técnica a la hora de la colocación del implante, que lleva a cabo toda una preparación y una certificación al corta, pero al fin y al cabo una preparación técnica como tal, no debería haber un problema. Sí es cierto que es un riesgo, ¿verdad? Cualquier procedimiento médico va a tener esa complicación, pero que sea frecuente, no. Ok. Si el dispositivo se desplazó, ¿la mujer presenta algún síntoma que la pudiera alertar? Sí, probablemente va a estar con dolor. Bueno, a nivel del brazo vas a verlo porque uno tiene que ser capaz de palparse el implante y verlo casi cuando lo presionas porque está apenas debajo de la pielcita. A nivel de los dispositivos intrauterinos probablemente va a estar con dolor y va a tener alteraciones de sangrado, ya sea porque el dispositivo está descendido o porque está fuera de la cavidad, que eso es como, digamos, lo más grave, que es un dispositivo que no se haya puesto a manera intrauterina, sino extrauterina, lo que me refiero es que se perforó el útero y está en cavidad abdominal. Eso sí puede dar, pues, va a llevar eventualmente incluso a una cirugía para quitar ese dispositivo. ¿Y qué riesgo existe para la salud de la mujer y eventualmente para la salud de un bebé, por ejemplo, que se está gestando, que un dispositivo de estos intrauterinos se desplace? Para la mujer, como hablábamos, principalmente dolor y al final no le vas a estar resolviendo, ya sea que te buscó para prevenir un embarazo o por sangrados uterinos abundantes, que a veces utilizamos también el dispositivo liberador de hormonas, pues va a seguir con la molestia. Entonces eso es lo primero que la va a alertar. Segundo, como te decía, dolor. Y para bebés, ya desde el punto de vista del embarazo, sí puede ser que empiece con sangrado durante todo el embarazo e incluso con un aumento del riesgo de pérdida gestacional, o sea, de una pérdida tipo aborto. Ok. Si una mujer acaba de dar a luz y quiere utilizar uno de estos métodos anticonceptivos, ¿cuánto tiempo después del parto ustedes recomiendan que lo comience a utilizar o que se lo coloque? Va a depender mucho del tipo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el sistema intrauterino, como va a estar dentro del útero y el útero está recién gestando, ¿verdad? Va a ser un útero muy grande que necesita disminuir su tamaño hasta a una cavidad normal. Toma alrededor de unas 4 a 6 semanas para poder colocar uno de estos métodos. La inyección se puede utilizar de manera segura en el primer mes y el implante también. Y de hecho estos son los métodos que uno recomienda a las pacientes utilizar en el periodo lactante y en el periodo posterior al parto, justamente por eso, porque como te decía, no tiene estrógenos, entonces no nos va a afectar la lactancia y no nos va a afectar el riesgo de trombosis, que es lo que a uno le preocupa en este periodo. ¿Existen contraindicaciones para el uso de anticonceptivos de larga duración? Sí, como todo medicamento. ¿Cuáles son? Usualmente, digamos, obviamente el tema de alergias es muy importante, ya sea para la T de cobre y para el implante, que son dispositivos ajenos al cuerpo que van a estar ahí colocados. Entonces, una alergia previa no es una paciente candidata. Y para los sistemas intrauterinos, el más importante son las anomalías o diferencias anatómicas que pueda tener el útero de la mujer. ¿Por qué? Porque yo necesito un útero totalmente sano y normal para que el dispositivo quede en su lugar. Si hay alguna alteración anatómica de estos úteros, pues definitivamente no es una paciente que debamos utilizar. Y para los que liberan hormonas en específico, también algunas pacientes lúpicas con ciertas características desde el punto de vista de exámenes y bioquímicas tampoco deberían utilizar el sistema. Pero realmente es muy importante que este grupo de anticonceptivos, las contraindicaciones son las menos. Ok. Dice Ana Bravo, me gustaría saber ¿qué recomienda para una mujer de 32 años con obesidad e hipertensión? Porque dice que las pastillas que da la caja, ella ha comprobado que le salen varices o que le provocan varices. Y quiere saber qué piensa usted, cuál es el mejor método para ella. Como lo pinta ella, mi siguiente pregunta sería, ¿cuál es tu deseo a corto plazo de un embarazo? Porque si ya tiene su pareja satisfecha, ya no quiere más embarazos a corto plazo, probablemente un dispositivo va a ser la mejor opción para ella. No va a afectar su peso, no va a afectar su relación con las presiones arteriales, ni con sus varices por la ausencia de estrógenos. Bueno, fíjese que Luz Marina también nos escribe algo en relación a su hija y un problemita en las piernas a raíz de las pastillas. Dice, tiene 17 años la joven, desde que desarrolló no ha sido normal su menstruación. Entonces la llevé a Levi's y le formularon o le mandaron pastillas anticonceptivas. Pero he notado que le salen arañitas detrás de las piernas. Entonces, para saber qué efectos puede tener en una hija de la edad de esta muchacha que tiene 17 años. Las pastillas que como de nuevo tienen estrógenos, definitivamente sí se asocia un poquito de arañitas vasculares, ¿verdad? Como la llama la gente en la calle. Es un efecto esperable. Es un efecto esperable.
muchas veces lo que necesitamos es regular ese periodo y no buscamos nada más prevenir el embarazo con métodos anticonceptivos. Entonces, pues hay que ahí valorar si las arañitas son suficientemente molestas para cambiar el método y si no, pues el implante probablemente le sentaría muy bien. Ok, doctor, ¿qué tiene que hacer una mujer que está siguiendo alguno de estos métodos, que los está utilizando y que quiere un embarazo? ¿Cuál es el proceso, digamos, que debe seguir? Usualmente, y esto también es, digamos, a ver, era un mito previo, ¿verdad? Si se utiliza un método de larga duración, me va a costar más lograr un embarazo. Realmente se ha visto que no. La gran mayoría de pacientes ya a los 3 meses de haber suspendido, ya sea el dispositivo o el implante, los dos hormonales, ya son capaces de tener un ciclo ovulatorio y lograr un embarazo. Yo incluso he tenido pacientes que les retiro el dispositivo y al mes siguiente les estoy dando el control prenatal. Entonces eso por supuesto que va a ser muy variable de mujer a mujer. Pero para que quede claro la idea de que estos dispositivos no van a afectar la capacidad reproductiva de las mujeres. Ok. Hay una televidente que está preguntando por el acné que provoca el DIU. Que si usted sabe cuánto tiempo tarda en desaparecer. ¿El acné es un efecto también esperable de estos dispositivos? Sí, especialmente el implante y del dispositivo intrauterino que libera hormona y nos tiene a los ginecólogos y a los dermatólogos agarrados del pelo. Sí. Porque muchas veces con un cambio de skincare mejoran mucho. Otras veces nos ayudamos con alguna otra pastillita ahí antihormonal. Muchas veces tenemos que quitar el dispositivo porque ya el acné llega a ser un problema real para la chica y que no responde a los manejos conjuntos entre dermatología y ginecología y al final de cuentas tenemos que suspenderlo. No es el efecto secundario más común, pero sí ocurre. Sí puede pasar. Ok, doctor, ya para cerrar la entrevista, si alguna de las televidentes que nos está viendo pues está tomando la decisión de cuál método anticonceptivo utilizar, ¿usted qué le recomendaría? ¿En qué cosas tiene que fijarse? ¿O qué cosas debe considerar en conjunto con el médico y con su pareja, me imagino? Primero que todo es el deseo a corto plazo de embarazo. ¿Por qué? Porque si no es a corto plazo que están buscando, ¿verdad?, traer un bebé al mundo, lo importante es, en mi opinión, buscar el método que más me va a proteger. Entonces, como ya habíamos hablado, definitivamente los dispositivos de larga duración son superiores a las pastillas. Y de ahí en adelante, si es una chica sana, sin ningún otro, digamos, complicación de salud, ni ninguna otra particularidad, realmente es una decisión que yo les dejo mucho a ellas tomar. Les explico, ¿verdad?, lo que decimos, dónde está el implante, cómo se coloca, dónde está el dispositivo, cuánto dura, y al final de cuentas llegamos a una decisión conjunta. Es difícil decir cuál es superior a cuál, porque esto sí es muy individualizado, siempre la paciente es la que finalmente escoge, ¿verdad?, con nuestra guía. Pero, como te digo, yo creo que lo más importante es eso. También hacer el insight de si, bueno, sos una paciente organizada o no sos una paciente organizada, porque el principal riesgo de quedar embarazada... ¿A qué se refiere con que sea organizada o no organizada? Acordarse de tomarse una pastilla todos los días. Okay. Porque el principal riesgo de quedar embarazada con pastillas es eso, ¿verdad? Se me olvidó, no me dio chance de comprarla en la farmacia. O me la tomé o no me la tomé. Exactamente. Entonces, pues a eso es la gran diferencia entre estos métodos. Ahora, ¿existe la posibilidad de que si se le coloca alguno de estos métodos y su cuerpo no lo acepta bien o a la persona no le va, a la mujer no le va bien con el uso del método, se puede retirar y buscar otra alternativa, ¿no? Sí, muchas veces llegamos a eso, ¿verdad? Elegimos juntos el dispositivo intrauterino, pero siguió con sangrado, le dio mucho dolor pélvico, vamos a tener que retirarlo y hablar de algún otro método, ya sea la inyección o ya sea el implante también. Bueno, muy bien, doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ha sido muy interesante. Les voy a dejar los contactos del doctor Adrián Castro, 2521-9595, su extensión es la 9701 y también lo pueden seguir en Instagram como @Adrián Castro Ginecología. Así, ¿verdad? Como está apareciendo en este momento en la pantalla. Les repito, el número 2521-9595, la extensión 9701 y en el Instagram Adrián Castro Ginecología. Un placer, que pase lindo fin de semana, doctor. Buen día, Randall. Bueno. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.